¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a otro podcast del Lector como Artesano. Y bueno, en esta oportunidad un poquito difónico y con otro día hermoso de sol y un poquito de viento, pero también con un tono que no es usual en el podcast, pero no quería tampoco dejarlo pasar, que es la noticia de la muerte de Keith Giffen. Quienes no lo conozcan, era guionista y bueno, acá en Argentina fue muy conocido por su impronta que le dejó a la Liga de la Justicia de la editorial Perfil de los años 90. Y es ahí donde yo querría como hacerle un pequeño homenaje, muy austero y muy simple. No tanto para recordar su vida, sus obras, porque honestamente no tengo la altura de haber leído todas las obras de él y ya está disponible en Spotify y bueno, en sus redes. La Batea, el podcast de La Batea lo subió un homenaje mucho más justo, con gente que sabe mucho más, Andrés Acorsi, Mariano Cholaquian, y no me recuerdo las otras dos personas, perdón, perdónenme, pero bueno, es un equipo de gente muy especializada en historieta, de superhéroes, DC y demás. Pero bueno, no quería dejar pasar que es algo que nos pasa cuando alguien muere, que bueno, a cada persona cuando alguien muere, se le muere algo que representaba, ¿no? Bueno, ni hablemos de si es un familiar o si es alguien muy querido, ¿no? Pero incluso en esos casos, que se muera un familiar, para cada uno va a tener, para cada uno de esos familiares que quedan vivos, queda una impronta distinta y queda un recuerdo distinto de lo que fue. Entonces, mi Giffen, digamos, es un Giffen que lo tengo siempre en la memoria porque fue el primer tipo que busqué en los créditos quién era el que hacía esto, ¿no? Yo recuerdo haber leído la primera, no digo la primera historieta de superhéroes, pero la primera historieta que yo me empecé a copar con los superhéroes, que era la Liga de la Justicia de Editorial Perfil. Recuerdo el capítulo que era Vida Gris, Sueños Grises. Lo dije en alguna charla en algún momento que fue, no entendí, no entendía el mundo, pero me enganché muchísimo con los personajes, al punto tal de no estar en contexto con nada de lo que pasaba y al mismo tiempo querer seguir leyendo. Entonces empecé a coleccionarlas, yo tendría unos 10 años, 8 o 10 años, y eso me hizo buscar, güey, ¿quién es el que escribe esto que me hace reír, me entretiene, hay acción, ¿no? Y bueno, decía aquí Giffen y de Mateis, y yo no entendía si era uno, si eran dos. Bueno, esta cosa de previo a la era mesozoica, cuando no había internet y no se podía googlear. Entonces, durante mucho tiempo pensé que eran la misma persona, después me enteré que eran dos, bueno, en fin. Eh, pero me hizo mirar los créditos, o sea, por primera vez quise saber más quién era el que estaba escribiendo, más que la aventura que estaba leyendo. Eso es un logro que logró este señor que hoy falleció. Y me gustaría como recordarlo eso, ¿no? Como el tipo que me supo robar sonrisas, que me cebó, por decirlo así, me copó mucho, para un pibe de 10 11 años leer sus aventuras. Hoy revisitándolo me sigue pareciendo una apuesta, digamos, una apuesta a la creatividad, una apuesta digamos, a jugársela, a jugar con algo que no siempre es común y que en el género de superhéroes no termina de ser frecuente, aunque sí hay mucho camino recorrido, porque bueno, el género de superhéroes tiene que contar siempre algo heroico, la hazaña, la aventura y demás, ¿no? Entonces, lo interesante de la Liga de Giffen, ¿cuál era? Básicamente era una sitcom, digamos, hoy ya con James Gunn y todo el mundo. em, Está ese camino ya abierto, pero estamos hablando de 1990, 1991. La liga era un poquito antes también, o sea, de los 80, y para entonces era muy novedoso el enfoque, porque veníamos de los superhéroes, por decirlo así, empezando en su fase más oscura, ¿no? De muerte, destrucción, pesimismo y casi coqueteando con el fascismo, ¿no? De esa mirada medio post-Watchmen. Y lo dijeron también porque justo coincidió con, bueno, estoy súper publicitando toda la batea, parece, pero bueno, no.
no es, se dio, ¿no? Se dio así. Justo la batea también tiene como va haciendo capítulos sobre la generación perfil y justo cayó que al poquito tiempo de morir, unos días antes, habían salido un especial de la liga y dijeron algo muy cierto que es, y que yo coincido y suscribo, que es la liga de Giffen era una liga que era adulta también. ¿En qué sentido? Y ser adulto no significa estar todo el día con cara de culo, puteando con un cigarrillo en la boca y una metralleta. Digo, eso es un cliché es tonto e infantiloide, ¿no? De pensar que los adultos tienen que tener dramas tales como muerte de hijos, triángulos amorosos tóxicos y violencia y adicciones. Digo, eso es una forma medio melodramática de pensar la adultez. Obviamente esos problemas pueden estar, pero lo que estaba bueno de la liga de Giffen era que era más bien como parecía una estación de bomberos, por decirlo así. Había uno que no tenía ganas de laburar, otro que decía, che, me voy a comprar un coche, otro que quería timbear una guita, el otro que era un denso, y mientras tanto salvaban al mundo. Entonces, es adulto también, porque cuando uno hoy querés ver las fuerzas de seguridad y ver cómo funciona, si uno va a una comisaría hoy, no va a encontrar a 20 Rambos, va a encontrar a personas de carne y hueso que decidieron una vocación que es prestar un servicio, como puede ser tratar de mantener el orden y lo que fuera. Entonces, me parece que fue muy inteligente, muy creativo y que encima tiene unos diálogos que son un lujo, que tiene una forma de contar. En las páginas van pasando una secuenciación que tiene capítulos que son una joya y que al mismo tiempo trabaja sobre la idea del superhéroe. O sea, no abandona, digo, no abandona en extremo todo ese lugar, sino que lo conserva. Entonces, mantener todo eso y hacerlo bien, me parece es esto, ¿no? Es para recordar. Y bueno, volviendo a la muerte, me pasó algo muy parecido, fue un flash, ¿no? Esas cosas que te visitan, ¿no? Como esos pensamientos que te visitan, fue muy similar cuando murió el Flaco Spinetta. Cuando murió Spinetta, lo primero que vine en mi mente fue, bueno, esto fue el Flaco, esto nos regaló Spinetta a todos los que nos gusta su música y a los que la quieran escuchar. O sea, ya quedó en la historia toda su obra, todo el amor que le puso a la música. Y creo que Giffen hizo lo mismo. Se murió, pero esa obra va a vivir un montón, porque es una obra que tiene un pulso propio hermoso, o sea, genuino, no sé cómo es difícil cómo valorarlo, pero es muy genuina esa obra, es muy autoral, pero en el sentido pero al mismo tiempo amena, es como esa cosa que hecha con amor, por decirlo así, hecha con cariño. Así que, al menos para mí y para mucha gente que nos criamos con ese tipo de obras y que arrancamos, hay un pequeño saludo, ¿no? Un pequeño como, bien, loco, la verdad que nos diste mucho cuando había muy poco. Quizás había muy poco para ver, muy poco para mirar y justo te tocan estas joyitas, ¿no? Entonces, vayan mis saludos a Giffen donde sea que esté, ¿no? Bueno, y pasando un poco al tema del podcast, em, hace rato también que vengo leyendo muy buen material de lo que yo llamo genéricamente historietas reales, que es un mote, es un concepto que se fue gestando y que eh, designa casi un género dentro de la historieta, que podríamos llamarlo documental, autobiográfico, drama, comedia, dependiendo ahí el tono que le quiera dar cada uno. Depende de la obra, ¿no? Pero en general son obras que tienen un perfil, no siempre, pero comúnmente autobiográfico, es decir, que el autor o la autora decide contarlo con su propia voz y se pone como un personaje de la obra, donde siente, sufre y le pasa lo que le pasa. Em, Al mismo tiempo tratan temáticas absolutamente personales, dramas y situaciones de vida
sin ningún desliz ficcional, fantástico o de aventuras. ¿Qué quiero decir? No hay que salvar el mundo, no hay una guerra, no hay seres interplanetarios, no hay, qué sé yo, o si hay una guerra, es una guerra como la que estamos viviendo hoy, desde, no sé, la Franja de Gaza y la cuestión con Israel, o la guerra con Ucrania y Rusia, digo, no es una guerra en términos de ficcionalizada, ¿no? Así que esas son lo que yo podría definir de manera bastante perezosa, historietas reales, ¿no? El nombre viene de que desde el año 2005 surge un blog que se llama Historietas Reales, donde se iban publicando día a día y toda la semana había pequeños avances de obras enfocadas en esta idea de que esas ficciones tenían que tener todo el tiempo vivencias reales o al menos verosímiles, es decir, siempre estará en el tintero, ¿no? Cuánto era real, cuánto era ficcionalizado, pero siempre se juega con una especie de suposición previa que es que lo que vas a contar tiene que ser real en su construcción y en la forma de, de armar la obra, ¿no es cierto? Así que, primer punto, no necesariamente eso es algo dramático, sino que el tono viene siempre desde lo cotidiano. Entonces el drama puede estar, pero va a estar ambientado siempre dentro de las vivencias cotidianas, algo de costumbrismo, y sin quererlo se transforman muchas veces en postales de una época. Y eso es lo lindo de estas historietas ambientadas 100% en lo real, en lo que escuchas del vecino, en el cartel de fondo, en el remisero o lo que fuera sin darse cuenta o sin ponerlo en el frente, se transforman en postales de una época. Si yo agarro historietas reales del 2005, voy a encontrar algunos visos de temas, de cuestiones, de debates, de opiniones sobre la actualidad de ese momento. Así que también algunos pueden elegir un camino más de lo político, otros del género, pero en general las más ricas hacen todo eso y lo, lo enhebran con, con lo que se llama en inglés slice of life o fragmentos de una vida, un pedacito de mi vida y de mis miedos, deseos, esperanzas, etcétera. Y en torno a, si tuviéramos que hacer una síntesis también, en torno a lo que es estético, gráfico, visual, también son obras que no tienen un perfil preciosista o clásico de una belleza, ¿no? ¿Cómo decirlo? Una belleza o de unos rasgos de los personajes demasiado icónicos o demasiado clásicos. Pensemos que la historieta tiene todo el tiempo un perfil a veces eh, demasiado enfocado en estereotipos, incluso la clásica, ¿no? La historieta clásica norteamericana, la historieta clásica francesa o demás. Entonces, estas, si tuviera que definirlo, es un perfil mucho más indie, mucho más del perfil del autor, la, la técnica de cada autor muchas veces tiene los instrumentos y los recursos con que ese autor o esa autora tiene. Algunos son un poco más logrados, otros van por un camino mucho más evitando toda línea, digamos, sutil o toda línea demasiado técnica, sino más por el lado de lo que les sale demostrar. Entonces tienen una estética más alternativa y eso también es un gran elemento de ese género. Así que referentes hay un montón y como un poco la salvedad que hicimos hice para el anterior posteo de fantasía y magia, no se agota para nada el tema en estas que voy a nombrar, sino que son cuatro obras que son muy recientes y que me parece que están mostrando que la actualidad de estas historietas reales está muy vigente, está muy productiva y muy versátil. Sobre todo me gustó la versatilidad en los cuatro que voy a nombrar. La primera es Guía básica para sobrevivir a explosiones de Ian de Biase y Cristian Blasco de la editorial Viajero del Alba. Después Volver de Nacha Bollenbader, editada por Material Mensajero. Y las últimas dos están editadas por Loco Rabia.
Una es Celiaquía y Confusión de Cine y la otra se llama El Hogar de Mariana Sabatini. Empiezo por Guía Básica. ¿Qué es Guía Básica? Si tuviera que resumirlo, es una historia que narra la vivencia de Christian, el guionista de esta obra, que en el 2018 tiene que rescatar a su padre de una fuga de gas en la casa del padre y producto de la fuga de gas se produce una explosión que le va a dejar muchas secuelas físicas, emocionales y que es el disparador para contar la historia que él quiere contar. Em, Ese es ¿no? El pitch, el plot cortito. No, no voy a spoilearlas porque son obras que merecen que ustedes las compren, las lean. Y no es una obra, está en curso, están recién salidas muchas. Entonces no voy a entrar en spoiler, pero ¿qué puedo ponderar de esta obra como positivo? Bueno, primero el tema, me parece un tema excelente como para contar algo cotidiano, pero al mismo tiempo excepcional. Digo, no todos los días uno ve una fuga de gas con la casa que explota, pero ocurren, ¿sí? Ocurren y son en muchas ocasiones causas de muerte muy evitables, ¿no? La fuga de gas. Pero fuera de eso, hay una decisión de ellos de hacer como una especie de documental, ¿no? Entonces juegan un poco con que hay testimonios, entrevistas a familiares, amigos, hay como unos sets, como si estuviera armado el set de la entrevista con las luces y los micrófonos. Me pareció muy simpático, muy interesante. Estamos todos muy acostumbrados a los documentales de Netflix o de qué sé yo, ¿no? Que entonces van mechando el evento con las declaraciones y un poco la voz del narrador, que es el mismo, que hace un poco de voz en off, de hilo conductor de todo eso, ¿no? Entonces, en primer lugar, me parece muy creativo todo ese recurso de los flashbacks, de la voz de él, de los capítulos, está dividido en capítulos, re interesante los nombres de cada capítulo y demás. Em, Así que en esa estructura me parece algo muy lindo y muy interesante para revalidar, pero lo que me parece verdaderamente meritorio es el tono, es un tono minimalista, íntimo, es un tono como pausado, pero con una pausa interesante, una pausa como para pensar, para sentir, porque lo que va a hablar es, finalmente la excusa es el vínculo de Cristian con su papá, su padre se llamaba Juan, si no recuerdo mal. Y bueno, ahí es donde empieza como a entrarte un poco por el costado más de los sentimientos y de la empatía. Todos tenemos un padre, todos tenemos una madre. El vínculo siempre va a dar a tener sus claros oscuros. Entonces ahí es donde uno empatiza enseguida con, con el autor, con Christian y con la vida un poco y las idas y vueltas con su papá. Así que ese estilo que utiliza de utilizar la explosión, su recuperación, la recuperación de su padre y el vínculo entre ellos que se va contando para atrás y para adelante, es hermoso, de verdad es algo muy lindo, muy interesante. Me hizo acordar mucho sí, no, no es igual, ¿no? Pero me hizo acordar, a mí son estas cosas que me resuenan. Al Gran Pez, la película de Tim Burton, en ese tono entrañable y en esa mirada sobre lo que es la paternidad y el vínculo padre-hijo. Si la vieron, saben de más o menos de lo que hablo y tiene ese golpe ahí, ese punch al corazón. Em, Ese vínculo entonces sobre el perdón, sobre el entender, sobre la empatía, sobre, para los que somos más grandes, digo, yo ya tengo 40 pirulos, a los padres hay que quererlos, entendiéndolos y al mismo tiempo uno ya está jugando con los zapatos también, ¿no? Uno ya, al menos yo ya soy padre, y hay cosas que no digo que las justificás, pero las ves distintos cuando ya cruzás ese umbral y tenés bajo tu tutela y bajo tu vida todo el tiempo a un hijo o a varios. Entonces, es una linda obra para pensar ese tipo de cosas. Y el otro punto que es re fuerte, re interesante es el punto que él desliza todo el tiempo y lo abre sobre, bueno, dice esto que me pasó, que fue el destino, fue Dios,
existe algo así, dice, ¿no? Se pregunta, ¿hay algo que nos guía, ¿no? Yo tenía que estar vivo, ¿cómo hice para sobrevivir a una explosión? Dice que me quemó las manos, que no perdí la cara de pedo, ¿no? Y eso también está re bueno. Que se animen primero lo tiro, ¿no? Esta idea de lo que tiene estas historietas reales es que abre, ¿no? A corazón abierto muchas, las mejores son así, las que esto es lo que estoy pensando, esto es lo que estoy sintiendo. Así que me pareció re copada esa pregunta, porque la habilita el evento. Es un evento que es tan fortuito y tan fácilmente uno puede morir que la pregunta de por qué estoy vivo es súper válida, ¿no? Y ahí también me hizo acordar otra película que se llama Life of Pi, que es sobre la sinopsis sería un chico que sobrevive a un naufragio con un tigre. Pero bueno, la película, si la vieron, tiene otra lectura, que es también lo mismo, cómo se sobrevive a algo tan difícil sin poner en duda a veces las bases de la realidad que me rodea, ¿no? eh, Como esta idea de que, bueno, somos todos ateos hasta que estamos cagados, hasta que tenemos miedo o hasta que nos sentimos vulnerables. Y ahí es donde aparece algo, no quiere decir que sea Dios, el Dios crucificado, sino una suerte de algo, fuerza que mayor a la cual yo me tengo que agarrar, o me puedo o no, no quiere decir eso que haya que hacerlo, pero no es atípico, sino que es bastante típico, bastante frecuente que frente a una instancia de vida o muerte aparezcan estas preguntas. Y bueno, de manera muy valiente, Christian y Ian se abren esa pregunta, la abren y la dejan abierta para preguntarse, ¿no? Y para pensarla. Me parece que invitar a pensar es algo muy noble también, ¿no? Invitar a pensar y a compartir ideas sin bajar línea. A mí la idea del panfleto, lo he dicho varias veces en otros podcasts, es la forma de matar una narración y es la forma también de aburrir al lector de la manera más rápida, me parece posible, ¿no? Así que nada, me emocionó, me gustó, me llegó y me parece que es una excelente pieza de entrada al mundo de la literatura y al mundo de la historieta, ¿no? De esta historieta, comillas, seria, adulta. Bueno, paso con Nacha Wallenbader y Volver. Otra tremenda obra, tremenda en su simpleza, en este minimalismo también, es algo que se va a repetir en todas, que es el tono intimista, el tono, ¿no? De una pequeña historia mínima, podríamos decir también, haciendo referencia a otra película argentina del 2003, 2005, por ahí. En el caso de Nacha, ella trae como quizás es una secuela, no directa, pero es una secuela de su anterior libro, que era Notas al pie. Notas al pie vos te enterabas que ella está en Alemania, que está en pareja y demás, y es una argentina en Alemania, en fin, ¿no? Todas sus vivencias. Y en Volver, bueno, como lo dice el título, ella vuelve a la Argentina, hay un viaje a Brasil también en el medio, y básicamente el gran cambio que le ocurre es la ruptura con su pareja, un divorcio, porque estaban casadas, perdón, y su regreso a Córdoba, ¿no? Entonces, con con ese norte, con esa dirección, despliega algo que Nacha Bollenbader tiene como una virtud. Acá yo creo que es muy interesante su puesta en página, su estilo estético, narrativo. No por desmerecer, no quiero comparar, ¿no? Ian de Bias es genial. Si no recuerdo mal, es el que tiene también un libro sobre el Che, hermoso también, hermoso, pero 10. Pero bueno, volviendo a Nacha, tiene una forma que también cuando estuvo la presentación se lo señalaron y fue muy interesante, que es un estilo que parece que te está hablando de una pequeñez, no sé, de ir a comprar paltas, pero en el medio te habla de la situación política de Argentina, de sus vivencias en Alemania,
de las migraciones internas en el país. O sea, eso es algo tan difícil de hacer y es tan fácil de hacerlo mal que a ella le sale con una naturalidad y con una sutileza, con una fluidez que es excelente. Para mí es uno de esos esas obras que parece que tienen música propia. Le escucho como una música de fondo que se llena y que la transición de viñeta a viñeta es viaja, ¿no? Como un viaje totalmente. Lo empezás a leer y lo terminás. En las cuatro me pasó lo mismo. No hay forma de que lo quieras dejar. Eh, y sobre todo la forma de hilvanar, por decir que tiene como una cosa muy artística, muy artesanal de ir de contarte desde lo cotidiano, poder conectar con algo casi filosófico, que es el quién soy, dónde estoy, qué es mi historia, qué es mi familia, qué es, no quién es, sino qué es mi familia, ¿no? La identidad, todo el tiempo, Nacha tiene todo el tiempo una pregunta por la identidad. Entonces, es muy sutil, es muy bello, muy armónico y, esto podría haberse vuelto un melodrama venezolano de telenovela, y no, lo maneja con un tono, está viviendo una separación muy jodida, un divorcio, finalmente un divorcio es doloroso, hay miedos, hay culpa, y está muy bien, está muy bueno cómo lo resuelve. Em, Me encantaron las charlas con la abuela, cómo recorre el barrio, las postales del barrio. Tiene ese ojo también de ponerte una viñeta donde hay, ¿no? Como si fuera una fotógrafa que tac, 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 te pone postales. Eh, a mí me hace acordar a Richard Linklater también. No sé si lo ubican, es el de Antes del amanecer, Después del amanecer, y esa trilogía de Ethan Hawke y la otra chica que no me acuerdo el apellido. O Walking Life también, el documental filosófico, sí, no es un documental, es una animación, en fin, todo el tiempo hablando de filosofía. Bueno, ese tipo de cosas me resuenan cuando la leo. eh, y finalmente tiene un tono político que tiene una voz propia genial, sutil, pero que vuelan palos, digamos, al modelo europeo, de cómo trata a quienes no son europeos, las políticas inmigratorias, la mirada sobre los nuevos autoritarismos que están surgiendo por todo el mundo, la mirada del viajero, finalmente. El viajero tiene algo interesante todo el tiempo de traer pedacitos del mundo que vive, ¿no? Entonces, me parece que eh, es una obra que para mí es candidata también a algún que otro premio y todo, porque em, revitaliza el género, lo hace, lo actualiza, no sé cómo decirlo. Siempre se dice, ¿no? Que el género de historietas reales lo peor que tiene es la historieta de una persona que hace historietas y no sabe qué dibujar, y es como, "Ah, qué paja que es esto, ¿viste? Como, qué embole que es leer esto". O sea, la vida cotidiana de alguien que se hace un café, fin de la historieta. Bueno, esas son las malas historietas reales. Las verdaderamente buenas tienen todos estos jalones y todas estas perlas incrustadas, que es poder hablar de la vida sin dramatizar, porque volviendo a lo que un poco decíamos de Giffen, ser adulto y vivir la vida no significa vivir un drama, o sí, pero nunca desde el melodrama. Eso es de re adolescente, el melodrama, ahogarse en dolor y morir de sufrimiento. Siempre me acuerdo, creo que mi abuela fue que me lo dijo, que de amor nadie se muere, o sea, el corazón sigue latiendo, porque es un órgano pensado para vivir. Somos personas configuradas para vivir. Vivir quiere decir respirar y latir el corazón. Y aunque uno se sienta hecho pelota, mañana sale el sol, el corazón sigue latiendo. Y estas obras tienen eso, tienen como esta mirada, que de fondo es casi optimista, pero es como, ¿cómo decirlo? Son como versiones de un humanismo bien terrenal, ¿no? Somos seres humanos que sentimos, sufrimos, pero también vivimos y nos alegramos, ¿no? Como verán, estoy muy filosófico hoy, así que me encanta igual estar filosófico. Pero bueno, bien, paso con cine, celiaquía y confusión.
una perla, verdaderamente una perla. Es una compilación de tiras hechas en su Instagram sobre básicamente las vivencias de cuando ella es diagnosticada de celiaquía y eh, el tono es de humor, pero no necesariamente todas son chistes, sobre, bueno, qué es finalmente vivir con celiaquía, ¿no? Y desde ese enfoque, yo contándome cómo lo vivo, salen un montón de cosas repotentes y reinteresantes, ¿no? En primer lugar, porque es una enfermedad de la cual hay un registro que se fue haciendo cada vez más patente, pero que todavía hay mucha desinformación y mucha, ¿cómo decirlo?, mucho terreno de lo mítico, ¿no? De la mala información, a veces, ni siquiera desinformación, sino mala información. Entonces me parece que desde el humor aprender también está bárbaro, ¿no? Eh, y sobre todo lo que está interesante no es solamente cómo piensa ella y cómo se ve ella con la celiaquía, sus miedos, ¿no? Esto que no puede ya comer cosas con gluten y que, bueno, finalmente es un embole y se siente, viste, con ganas de hacer, no puede tomar cerveza, por ejemplo, me acuerdo de un chiste que es genial por eso, sino que es, sino que es qué le pasa a los otros con, con la celiaquía, o sea, los que la rodean, la abuela, su pareja, sus amigas, sus amigos. Entonces, me pareció un buen punto también para tirar un palito sobre la percepción del otro, la empatía o la falta de empatía de los demás con una enfermedad que es nueva, que es muy restrictiva. No sé si lo saben todos, pero la celiaquía es la intolerancia al gluten que trae trastornos jodidos, o sea, principalmente en el sistema digestivo, pero no solamente, puede traer secuelas en el largo plazo muy jodidas, enfermedades autoinmunes o demás, porque afectan la flora intestinal, que es el lugar donde nuestro cuerpo tiene anticuerpos, ¿no? Genera el famoso sistema, ¿cómo se llama? Sistema digestivo, no, sistema de defensa de nuestro organismo. Los intestinos son una parte esencial para generar anticuerpos, ¿no? En nuestro sistema inmune, no me salió la palabra. Entonces, los más interesantes para mí son esos, donde te muestra cómo a muchos les chupa un huevo que estés enferma, no tienen ganas de escucharte, no tienen ganas de que vos le cuentes, no quieren hacerlo visible, quieren invisibilizarlo. Entonces, me pareció una buena forma de plantear cómo nos pensamos los que no tenemos celiaquía hacia los que sí la tienen y puede ser extensivo a otros tipos de enfermedades o de cuestiones de salud, ¿no es cierto? Así que me pareció un hallazgo, como hablar de estas enfermedades nuevas. De vuelta, sin una bajada de línea excesiva, ¿no? Porque no se olvida de entretener, no se olvida de, ¿no? De mantenerme como lector dándome algo que a mí me genere una sonrisa, me genere una reflexión y retratar el camino personal también, que yo al principio revalido más lo social, pero cómo se vive, cómo se siente, tener una condición que no tiene cura. La celiaquía se puede bajar, digamos, los niveles de gluten en el cuerpo, pero no hay una recuperación de un estado, es pasar de un estado a otro. Y eso es interesante de ver. Digo, estamos acostumbrados muchas veces a que las enfermedades tienen un ciclo que termina y vuelvo al estado, digamos, original. En este caso es una transformación de mi vida. O sea, tengo que cambiar no solo mi dieta, sino mis costumbres, para siempre, ¿no? La forma de por ejemplo, hay otro chiste sobre ir a comer. Bueno, yo voy a ir a un restaurante. Si el restaurante no tiene un tratamiento del gluten, aparece lo que se llama contaminación cruzada, que es elementos que toquen cosas que tienen harina, también hacen que mi sistema ingrese gluten, cubiertos, platos, etcétera. Entonces, no es solo no comer galletitas, sino ir a lugares, empezar a hacer todo este trabajo, ¿no? Elegir comidas, elegir lugares, elegir ejercicios, elegir finalmente quién te banque todo eso. Entonces, me pareció re interesante, muy recomendable, muy, muy, como todo lo que estamos recomendando ahora. Así que
felicitaciones a Cine por una obra tan interesante, ¿no? Y bueno, y cierro con El Hogar, también otra joyita, mucho más breve, no más breve que ahora que lo pienso, que Celiaquía y Confusión, pero sí más breve que la guía va de sobrevivir a explosiones o volver. ¿De qué trata El Hogar? Bueno, es un segmento de la autora. La autora se llamaba Mariana. Cuando ella viaja desde su pueblo a la ciudad de Buenos Aires para estudiar en la UBA, en Ciudad Universitaria, y está ubicada en el año 2005, si no me acuerdo mal, o 2006, por ahí. Para vivir para ir a estudiar, tiene que ir a vivir a una pensión que tiene la particularidad que justamente no es una pensión común y corriente, sino que es un hogar de unas hermanas católicas, creo que son, que toman chicas, solamente chicas, para que vivan ahí. Y lo interesante es, bueno, es todo lo que te muestra, ¿no? En primer lugar, te muestra las vivencias de una piba joven que viene desde un pueblo de Buenos Aires a la ciudad. Entonces ahí tenés toda una representación de todo eso. Pero en segundo lugar, y es lo que por eso se llama así la obra, el propio hogar. Es un micromundo de chicas que vienen de distintos lados, con distintas costumbres y distintas ambiciones. Y bueno, el personaje que lleva digamos, los laureles es Elvira, que es la señora que regentea todo ese hogar, que es todo un personaje que todos conocimos alguna vez y tenemos alguna Elvira controladora, cerrada, la señora, ¿no? Bastante gruñona, pero al mismo tiempo que uno cuando la ve conociendo sabe que tuvo dramas en su pasado, sabe que hay un pasado que la lastimó, ¿no? Entonces no quiero spoilear, pero bueno, empieza a aparecer todo eso y está muy bien contado porque lo cuenta desde Mariana, ¿no? Entonces, lo que me pareció muy creativo es que, bueno, tiene todo un croquis del hogar, los objetos, ¿no? Un detalle a todo ese mundo que uno lo reconstruye muy bien, ¿no? Los salones, las cosas raras, ¿viste? Una virgen, un coso, ¿no? La pieza esta tiene tal cosa, esta otra tiene tal otra. Esos objetos que son casi personas del paisaje que te cobran vida por momentos, ¿no? Em, algunas secuenciaciones también muy creativas. Quizás, si tuviera que decir algo que a veces me pareció como muy poblado algunas páginas de viñetas, pero hay algunas, las más potentes, tienen mucha viñeta, pero al mismo tiempo una dinámica de secuenciación muy interesante que te hace leer de manera muy creativa, ¿no? Eh, y finalmente, bueno, tiene una crítica velada también un poco a todas estas formas impersonales que las universidades tienen de tratar a las personas, el trato muchas veces de la propia ciudad a una migrante interna. Me parece que todo ese mundo de las migraciones internas es un gran mundo para destacar. Y es una obra que no la sentí recomendar y me parece una gran obra, porque es una obra también chiquita en el sentido de que no vas a ver una obra quizás que te movilice tanto, pero es una obra interesante en su planteo de la postal de algo que no se habla tanto, que es la llegada, la vivencia y posiblemente a veces la expulsión de personas que no terminan sus estudios o que lo terminan de manera muy sufrida, muy larga, ¿no? Muy tediosa. Y me pareció una postal de eso, ¿no? De esas anonimatos que la ciudad promueve y del anonimato que a veces es un poco silenciosamente doloroso, ¿sí? Porque no es un drama, pero cuando lo ves desde otra óptica hay cosas que les están pasando que son jodidas. Así que me parece como que deja de manera inteligente, ¿no? Planteado esos temas. Así que nada, recupero entonces quiénes eran las obras: Guía básica para sobrevivir a explosiones, de Ian de Biase y Cristian Blasco, Volver de Nacha Vollenweider,
de Material Mensajero, Celiaquía y Confusión por Locorrabia, y la autora es Cine, y El Hogar de Mariana Sabatini, también por Locorrabia. Y un beso enorme al genio Diffen, que seguirá haciéndonos reír y emocionar desde la nube, la estrella o donde sea que esté. Bueno, un abrazo y nos vemos.